Minutos, increíble pero real. Se extendía a lugares insospechados el aparato de espionaje de Mauricio Macri. Se espiaba a ciertas personas para saber si viajaban, si no viajaban. Había todo un aparato armado para saber si, o mejor dicho, para saber quiénes iban al exterior, si eran personas conocidas y demás. ¿Con qué fines? Bueno, la verdad no está muy claro, pero supongo que de extorsión o de ver si hacían cosas raras. La verdad que el espionaje es así. Una de estas cosas era, uno de estos aparatos funcionaba en migraciones. Está Florencia Cariñano, que es la actual directora nacional de migraciones, en línea. Florencia Cariñano, muy buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Quiero aprovechar que Sí. te escucha mucha gente, primero para aclarar algo muy importante para todos, porque la verdad que han hecho terrorismo desde el viernes, que vienen haciendo terrorismo con la gente, diciéndole que... el decreto 70. Sí, van a empezar Sí. a entrar narcotraficantes, delincuentes, etcétera. Y quiero explicarle a la gente que, es algo muy técnico, pero lo quiero hacer fácil. Ni con la ley ni con el DNU 70, ni con la ley actual, que era la anterior, y a la cual ellos reemplazaron por ese DNU que no tenía ni necesidad ni urgencia, el mismo artículo, el 29, el que dice que a extranjeros tienen que entrar a la República Argentina y si tienen antecedentes no pueden entrar, es copia fiel uno de otro. O sea, con el 70, claro, que supuestamente Macri le tiró brillantina y dijo ahora no van a poder entrar delincuentes, bueno, copió el mismo artículo de la ley anterior. Y el mismo artículo que dice que nosotros hoy podemos expulsar a los delincuentes es el 64, está exactamente igual en uno y otro. Entonces es importante aclarar a la gente que les están mintiendo, es un año muy difícil, todos tenemos problemas como para que encima nos quieran hacer creer que de ahora en más las fronteras están abiertas para los delincuentes, que no vamos a poder echar a nadie. Todo eso es mentira, es cuestión de leer la ley, leer el DNU 70, y le pido por favor a alguien que me diga por qué están inventando cuando la ley es tan clara en los artículos 29 inciso C y en el DNU 70. Qué chanta, sí. No, es que agarran cualquier cosa, es la desinformación permanente, Florencia, la verdad. Por eso la gente, digo, hay que... No, pero además en un decreto, en un decreto que está en camino a ser declarada, que quede firme la declaración de inconstitucionalidad, sí, que fue cuestionado por Naciones Unidas, que recibió... Por la Cámara Quinta fue declarada inconstitucional en una acción colectiva, sí, que presentó una organización social. Digo, entonces, estábamos gobernando con algo que era inconstitucional, pero además que no servía, porque es mentira. Los 3 días de plazo que te daban para defenderte a una persona eran para los pibes que están lavando copas en un bar y no tenían documento, porque los narcotraficantes, tienen abogados de los mejores estudios que no necesitaban ni 3 días. A la primera hora te presentan un amparo y ya no lo podés echar. Entonces contémosles a la gente a quiénes estaban echando realmente y para qué servía esto. Servía para ocultar lo que estaban haciendo mientras hacían medidas como estas, con mucha propaganda, cero efecto, y mientras tanto usaban a migraciones para espiar. Totalmente. Ahora vamos a eso, pero yo no quiero dejar de decir que yo como estoy casado con una mujer inmigrante que es de otro país, y la verdad que a veces me agarró hasta temor, ¿no? Digo, ¿con qué facilidad te podían inventar una causa y echar a tu pareja o la madre de tus hijos del país, y se han separado madres de hijos? Sí. Exacto, por eso fue declarado inconstitucional. Sí, totalmente. Bueno, vamos al tema del espionaje. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Qué era? Había varias aristas. Había un sistema Halcón que fue creado legalmente y se usa, que es para cuando, vos te está siguiendo la justicia porque te está investigando en algo y no quiere que sepa que te está siguiendo. Son alertas silenciosas. Vos vas al CEISA, ni el inspector que te toma el documento, ni vos sabés que ahí salta una alarma a la cual nosotros le informamos a la justicia porque hay una orden judicial. Mirá, se está yendo Pablo Dugan en ese momento a tal lugar. La justicia lo usa para investigar. Eso está perfectamente, es legal y está bien. El problema es que cuando nosotros fuimos al sistema Halcón nos encontramos con que de los 58.000 registros que había, la mayoría no tenía un respaldo judicial. Eran simplemente poner nombres con al lado aclaraciones, llamar a tal persona, decirle a dónde se fue, cuando viaje esta persona, indicarle a la AFI tal cosa, así todas las indicaciones de los nombres a las cuales se le debía avisar cuando viajaban un montón de personas que no tenían ningún tipo de sentido de estar en ese lugar.
Y además, ese es uno, y además, Migraciones tiene claves, a las cuales vos podés entrar, yo entro con mi nombre, y me fijo Pablo Dugan, dónde viajó, qué impedimentos tiene, si tiene algún requerimiento judicial, los datos suyos de todos, datos personales de todo tipo, con quién viajaste, todo eso. Eso sirve cuando estás en el ámbito de migraciones, fijarte y trabajar. O, por ejemplo, nosotros se las damos a organismos como ANSES, porque necesita verificar si una persona entró efectivamente en tal año para darle la jubilación, o por la asignación, o así puede estar investigando lavado de dinero, necesitas saber si viajaste, a dónde viajaste, pero siempre en el marco de una orden judicial. Lo que pasó con esas claves es que no se usaron para eso, se usaron para ver a dónde ibas, con quién ibas, tus datos personales. Entonces tenemos un montón de periodistas, un montón de deportistas, a Maradona, la mujer de Messi, de todo. Hacían, se ve que les interesaba mucho el tema y con esas claves, no solo de gente de migraciones, sino que las usaban las fuerzas federales, y eran mal usadas. Entonces tenemos un montón de sumarios y de causas penales por espionaje. Y te voy a dar un ejemplo. La policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que tener claves, tenía, pero no la cantidad que tenía cuando nosotros llegamos, tenía 20.000 claves. La policía en ese momento tenía 13.000 efectivos. O sea, tenía más claves. ¡Qué bárbaro! Wow. Florencia, buen día. Sí, Sofía Caram, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Sofía? De estas 58.169 personas, ¿cuántas, vos decís la mayoría, cuántas efectivamente estaban siendo espiadas a través de migraciones de manera ilegal? Nosotros presentamos la denuncia en octubre del año pasado, porque además nosotros, como ustedes saben, estamos gestionando una pandemia la más grande del mundo. Sí. Entonces tuvimos que repatriar, tenemos las fronteras con lío. Entonces nosotros lo que hicimos fue presentar la denuncia en el momento y seguir gestionando. Sí. De las 58, son registros más que personas. No recuerdo exactamente el número, pero en su gran mayoría estaba sin oficio judicial, por ende nosotros lo dimos de baja y solamente quedaron las que tienen un pedido judicial. Entiendo. Todo el resto le dimos la base entera a la justicia para que ellos puedan detectar y requerirnos ante cada caso o a cada organismo, digo, si lo había solicitado o no, y por qué había que avisarle a la AFI si alguien salía, o por qué había que avisarle a una determinada persona con nombre y apellido. Bueno, recién Pablo se preguntaba, cuando te presentaba, cuál era el objetivo. Yo estoy viendo, por ejemplo, que entre las elecciones de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y las generales de 2019, publicaron en los medios de prensa de Entre Ríos entradas y salidas del país de Enrique Cresto, que era uno de los principales dirigentes del Frente de Todos allí, opositor a, estamos hablando de Entre Ríos, la provincia de Rogelio Frigerio, el exministro de Interior, de quien depende Dirección de Migraciones. Digo, hay un objetivo político electoral, en este caso, por ejemplo. Estoy viendo también Cristóbal López y Fabián de Sousa, también investigados y también figuran en la lista. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros nos tomamos un poco, porque no entendíamos quiénes eran las personas que estaban, entonces hicimos un ejercicio de googlear tal persona, Sofía Caram, 20 de enero, que fue el día que vos viajaste y ellos solicitaron que avisen. Y al otro día había alguna tapa en algún medio diciendo tal persona viajó a tal, digo, siempre había una operación evidentemente de prensa. ¿Y había? Tremendo. ¿Confirmaron eso? Sí, tenemos casos. Que lo hicimos como un ejercicio para saber qué pasaba, por qué estaban acá, y nos dimos cuenta, y ahí fue cuando hicimos toda la denuncia, digo. Claro, era una especie de escrache mediático, por lo menos, ¿no es cierto? Por lo menos era un escrache mediático, era para escrachar mediáticamente. Migraciones era una pata más de todo el espionaje que realizaban con AFIP, con la AFI. Digo, obviamente siempre les interesaba saber qué destino iban, con quién iban, y leí la nota del intendente de Concordia, me la alcanzaron, y la verdad que lo que hicieron con él fue destruirlo entre las pasos y las generales. Le salieron con una operación terrible de prensa producto de esos viajes y han vulnerado todo tipo de derechos, digo, porque empiezan a inventar cosas, que si viajó a Panamá porque fue a abrir una cuenta, si viajó a Miami porque... Digo, totalmente, es una herramienta de ataque tremendo. Qué vergüenza, qué horror. Una pregunta, la última, Florencia, ¿quién es el responsable último de que esto ocurriera de esta manera? A ver, había un director nacional que hoy es secretario de Seguridad del municipio de Mar del Plata. O sea que... Se trabaja con Montenegro ahora. Se trabaja con Montenegro, exacto. Toto García era el director nacional y hoy es secretario de Seguridad. Tanto que les importaba la seguridad, en este caso vulneraron absolutamente
toda la seguridad, porque hicieron, la secretaria privada de Totó García, esto quiero decirlo, estaba, el primer día que llegamos, se presentó una persona y dijo, no, yo le pagué a los gritos en la puerta de migraciones, no entendíamos qué pasaba, empezamos a investigar. La secretaria privada de Totó García firmó 3.000 radicaciones de diferentes nacionalidades, sin tener ningún criterio de radicación. Por ejemplo, tu esposa está casada con vos, sí, está viviendo en Argentina, tiene un trabajo, tiene criterios para radicarse. Ella firmó criterios de radicación de gente que no tenía ningún criterio. No solo eso, sino que no habían chequeado los antecedentes penales de 3.000 personas. ¿Y eso podía ser por un negocio? Claramente era un negocio. El jefe de mesa de entrada de la gestión anterior estuvo preso por ser parte de una banda que le cobraba residencias a los chinos, $25.000 por chino, no lo estoy diciendo yo. Negocio millonario. Hay un expediente judicial que dice que los chinos en las desgrabaciones dicen los directores de migraciones son muy caros y ahí nombran nombre, apellido y dónde había que llevarles la plata para radicar chinos, porque la nacionalidad china es una nacionalidad que necesita visas. Entonces es muy complicada, los criterios son diferentes. Entonces ahí había un negocio. ¿Sabés qué hacían? Paraban todas las... había un retraso importante en todos los expedientes de chinos. ¿Para qué? Para que los abogados vengan y empiecen a negociar. Y ahí empezaban las negociaciones con uno, con otro, y terminaban pagando fortuna para sacar una radicación de chino. Florencia, clarísimo, una vergüenza. No es donde apretás en el macrismo sale una pus impresionante. Qué repugnante todo esto y qué violatorio, ¿no?, de la intimidad de nuestra y demás. Una cosa insólita. Florencia, gracias por contar todo esto y por transparentar también la gestión, Gracias a ustedes, hasta luego. Chao. Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones. Hace un gran laburo, Florencia Cariñano. Lo destaco totalmente.